En este video continuaremos viendo la importancia del latín y del por qué estudiaremos esta lengua en esta asignatura. ¿Qué relación tiene nuestro idioma, la lengua castellana o español, con la lengua latina? Los romanos fueron un pueblo que invadieron gran parte del mundo conocido en su época. El Imperio Romano es conocido como el máximo proceso civilizatorio de la antigüedad y su lengua oficial era el latín. En el mapa se puede observar todas aquellas tierras que pertenecían al Imperio Romano. Cuando los romanos invadieron la península ibérica, lo que hoy conocemos como España y Portugal, impusieron su idioma. Imaginen que llega de repente un país extranjero, tal como sucedió en México cuando la llegada de los españoles. Lo mismo sucedió con los romanos, llegan a la región e imponen su idioma. Después, como veremos más adelante, esta tierra va a ser invadida por otros pueblos y de ahí va a nacer el español y se irá mezclando en todas estas lenguas o idiomas. Como les comento, lo veremos más adelante a lo largo de esta etapa. Es decir, los romanos llegaban, invadían el pueblo, se establecían ahí y pues pedían que la lengua oficial fuera el latín, a pesar de que ya se hablaban otros idiomas en esas regiones que eran conquistadas por ellos. Pero como ahora eran los romanos los que estaban a cargo del gobierno de esas regiones, el latín se convertía en el idioma oficial de esa región. El latín va a tener dos variantes, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era hablado por la aristocracia, por los patricios, es decir, la clase alta. La clase alta era aquella que tenía una instrucción académica y por ende los escritores. En aquella época la educación no era accesible para todos, solamente la gente que tenía una buena posición económica podía estudiar. Esas personas, junto con los escritores, junto con todos los filósofos, eran quienes utilizaban un latín culto. El latín vulgar, que es la segunda variante del latín, era hablado por el pueblo romano, por los campesinos, por los comerciantes y los soldados. El latín vulgar era un latín deformado por el pueblo, que no conocía las reglas gramaticales ni la buena escritura del latín culto. Y si ustedes observan en la definición, nos mencionan que los soldados hablaban el latín vulgar. ¿Quiénes eran los que iban a conquistar las regiones que invadieron todos los romanos? Los soldados. Es decir, que el latín que se establecía como lengua oficial, el latín que se mezclaba con las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas originarias de cada uno de los pueblos, era el latín vulgar. Por lo tanto, nuestra lengua, nuestro idioma, el español, van a ser a partir del latín vulgar. El latín vulgar dio origen a las lenguas romances, entre ellas el español, que fue el idioma traído a América por los conquistadores españoles. Al igual que el rumano, el portugués, el catalán, el italiano y el francés, por mencionar algunas de las lenguas romances más importantes en la actualidad. Todas ellas nacen a partir del latín vulgar, ya que las regiones que conquistan los romanos se mezclan con los pueblos originarios de cada una de esas regiones y de esa mezcla van a nacer estas lenguas romances. Debido a la situación geográfica de Hispania, actualmente España, esta región recibió la influencia de varias lenguas y culturas, ya que era un punto estratégico para el control comercial y político de la época. En el mapa se puede observar la cercanía de Hispania con África, lo que permitía ser un paso importante para esta región. También se establecían puertos comerciales. Igualmente, pues era un paso más rápido hacia lo que era o lo que es actualmente
Italia, lo que era la región de Lacio, donde estaban establecidos originalmente los romanos. Y ese control marítimo y ese control comercial, ese punto estratégico, hizo que muchos pueblos fueran a invadir esa región. Uno de los más importantes, el primero, los romanos, que se establecen ahí a lo largo de varios siglos y que dan nacimiento al idioma español. En uno de los temas de esta etapa veremos que otros pueblos se establecieron en la región y cómo van dejando influencias de las lenguas que hablaban y de ahí va a nacer el castellano. La romanización va a iniciar cuando los romanos conquistan Hispania, actualmente España, en el año 218 a.C. y a la vez que ocupan distintas regiones de Europa, Asia y el norte de África. ¿Cómo nombraron los romanos a estas regiones? Hispania le llamaban a lo que actualmente es España, a Francia le llamaban Galia, a Rumania le llamaban Dacia, a lo que es Suiza, Italia y Austria le llamaban Retia, a Alemania le llamaban Germania, a Inglaterra, Britania, a Irlanda, Ibernia, a Marruecos y Argelia le llamaban Mauritania y a lo que era Yugoslavia, Ilíricum. Este era el nombre que los romanos le dieron a las distintas regiones que conquistaron. Estas regiones, como les comenté, ya tenían unas lenguas propias que tuvieron que mezclarse con el latín, principalmente el latín vulgar, para crear esos idiomas nuevos que van a ser conocidos actualmente como lenguas romances. Y a ese proceso de mezcla del latín vulgar con esas lenguas vernáculas se llama romanización, que también veremos algunas partes de ese proceso a lo largo de esta etapa. Es así como el español nace de la mezcla del latín vulgar y de las lenguas vernáculas de cada región conquistada. ¿Cuál es la importancia del latín para nuestra lengua? Pues aquí esta gráfica nos demuestra que el 75% de las palabras que tiene el español proceden del latín. Es decir, que cualquier país que hable español tiene al latín como base de su idioma. Por eso el latín es conocida como la lengua madre del español y el estudiarlo nos va a servir para adquirir conocimientos. ¿Para qué nos van a servir esos conocimientos? Para adquirir un mejor nivel cultural, ya que se aplica a las distintas áreas del saber humano. Aquí aparece un video que les dejaré el link aquí en la pantalla o en la descripción, donde podemos ver de manera breve cuál fue la historia del latín a lo largo del tiempo. También ahí en la imagen del video se demuestra todo lo que abarcó el Imperio Romano y cómo en todas esas regiones el latín, la lengua de los romanos, se fue mezclando con el resto de los idiomas. Espero que te haya sido de utilidad este video. Muchas gracias.